Hola, yo soy Efi y en este video estaré enseñándoles algunos trucos, tips y páginas para mejorar progresivamente en el dibujo, al menos los que yo he puesto en práctica y con las que yo he visto resultados. El primer consejo que les puedo dar para comenzar a practicar fondos es dibujar los frames de sus películas favoritas. Yo practico bastante con las películas de Estudio Ghibli, en especial con la de Arrietty y el Castillo Ambulante porque tienen muchas escenas de naturaleza, espacios abiertos y cerrados. Yo recomiendo este tipo de ejercicios porque aprendes a mezclar colores y ese tipo de cosas. Existe una página llamada Animation Screen Caps que recopila muchas películas animadas frame por frame y es una buena opción para practicar fondos y perspectiva, lo que se les ocurra. Sí, es un buen recurso para artistas porque a veces las aplicaciones de streaming no te permiten tomar captura de las películas, así que pues esta página es una excelente opción. La segunda cosa de la que les quiero hablar son las notas de color. Es una cosa que solo he visto en 2 canales, así que se los voy a estar dejando en la descripción. Los 4 elementos de las notas de color son tono, valor, temperatura e intensidad. Y estos elementos en conjunto conforman el plano de un dibujo, el volumen, la ambientación, entre otras cosas. Y esto lo he estado aplicando más o menos a mis dibujos porque las notas de color son pues pinceladas variadas en tono y forma. Digamos como masas de color una puesta sobre la otra para crear una forma o para ambientar. No es como que yo lo haga al 100% así, pero me ha ayudado bastante a usar otros colores para pintar, para que mis dibujos se vean un poco más vivos pues, y también para identificar ciertos tonos en una imagen. Por ejemplo, en este dibujo se supone que las camisas de mis personajes son blancas y todos los tonos que están ahí no son blancos sino gris, azul y rojo. Y obviamente aquí tiene que ver la teoría del color, pero pues es un ejemplo de cómo utilizo yo las notas de color. Me ayudaron a comprender un poco mejor cómo colorear para darle sombras y un poco de volumen a las cosas que dibujo. No uso manchas ni masas de color, pero en todo el dibujo hay distintas tonalidades que conforman el blanco de la camisa. A mí pues me ayudan a comprender por qué hay ciertos colores en cierta imagen o por qué funciona de esta forma, etc. Pero principalmente me ayudan a que mi dibujo se vea un poco más vivo y con volumen y sombras y todas esas cosas. Aquí otro ejemplo, el celular da la impresión de ser brilloso, más o menos como tornasol, y los colores que utilicé son más pasteles. No son notas de color como tal, pero me ayudaron a comprender cómo armonizar este tipo de tonos. El tercer tip es aprender perspectiva a base de tracear, y sé que hay mucho conflicto con esto, pero no se trata de tracear por tracear, sino de simplificar la referencia, en este caso las fotos, y ver cómo funciona el cuerpo humano desde esa perspectiva o desde esa posición. Y así comprender por qué el brazo o la pierna se doblan de cierta forma. A mí me ha servido precisamente para eso, porque simplifico y logro comprender un poco más cómo funciona la anatomía. Y aquí algunos ejemplos de cómo lo hago, traceando únicamente la silueta y después colocando figuras geométricas con volumen para comprender la perspectiva del cuerpo humano. Las dibujé rápido, pero espero que se entienda mi punto. Lo importante aquí es practicar bastante con este método, no solo calcar la referencia, sino tratar también de comprenderla y de también memorizarla. Y después de esto puedes lograr hacer sketches únicamente observando una referencia sin necesidad de tracear, y pues obviamente con la práctica puedes hacer cosas desde tu cabeza. Pero repito, no se trata solo de tracear o de calcar, sino de comprender las cosas, de estudiarlas. Y pues esta es una forma que yo he encontrado de simplificar y de comprender cómo funciona la anatomía y parte de la perspectiva. Otro consejo que les doy es inspirarse de otras paletas de color, ya sea de fotografías o de otros dibujos. Estudiar a tus artistas favoritos y saber de qué manera utilizan los colores o cuáles usan para dar sombras o ambientar sus dibujos. Esta es una manera bastante eficaz, al menos en mi caso, para aprender pues iluminación y todas esas cosas. Y pues por último, experimentar un montón con paletas de color, anatomía, perspectiva, con colores que no usas mucho o pues también con colores que no te agradan del todo.
y pues también puedes practicar probando diferentes conceptos en tus ilustraciones. Una página que les recomiendo bastante para crear paletas de color o experimentar meramente con tonos distintos es la página de color de Adobe. Puedes escoger desde colores análogos, monocromáticos, tríadas, complementarios, separación complementaria, doble separación complementaria, cuadrado, compuestos, tonos o personalizados. Algunos recursos que pueden usar para practicar otro tipo de cosas, por ejemplo animales para lograr hacer furros si quieren, es esta página que no sé cómo se llama, pero les estaré dejando el enlace en la descripción. Puedes escoger los animales que desees dibujar y dependiendo de la posición en la que coloques el cráneo, el buscador de la página te arrojará resultados similares. Otra página que les recomiendo para practicar poses es Pose Space, en la que puedes personalizar tu búsqueda y encontrar poses bastante dinámicas para practicar. Aquí hay muchas poses como de pelea, así que creo que es una buena opción para quienes les gusta hacer obras así de dinámicas. Los modelos pueden traer ropa o estar completamente desnudos. Y pues aquí les voy a estar dejando el speed paint del dibujo de la carátula del video. Espero que les haya gustado este video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por verlo. Y pues también espero que les sirvan algunos de estos tips y recursos para dibujar. Y si hacen algún dibujo usando referencias, etiquétenme en Instagram. Yo siempre estoy al pendiente de todo lo que me mandan. Y pues muchas gracias nuevamente. No olvides suscribirte y dejar un me gusta y un comentario en este video.